Eso lo retomaré para el mes de enero. Me es indispensable que usted ponga atención y bueno sería si tienen que tomar un apunte. Es bueno que si tienes cómo anotar, hacer sus notas, deseo que las guarde. ¿Usted le existe, hermana Cecilia? Porque después no me pregunte, porque voy a dar mucha información ahora. Búsquese una hoja y va a apuntar. Me es indispensable, estamos a una semana de la celebración de Navidad. De hoy en 8, Dios mediante, será 21 de este mes. Y el miércoles es 24 de diciembre. El jueves es 25 de diciembre. Ninguno de los 2 días tenemos servicio aquí. Pero el día siguiente, 26, que es viernes, sí tenemos intercesión, adoración y alabanza. Pero todos sabemos que Yeshua, el Señor Jesús, no nació para este tiempo de diciembre. Él nació en el tiempo del Sukkot y ya esto lo he explicado otras veces. Pero es muy importante lo que usted va a aprender ahora. Porque a veces oímos de oídas y no entendemos. Y esto es el peligro y lo malo, porque luego no tenemos una información adecuada. Y es muy importante que usted sepa dónde está parado. ¿Sí? Yo necesito hablarles a ustedes sobre el islamismo y sobre Mahoma. Y usted tiene que tener una claridad de todo esto. Usted no tiene el tiempo, yo no digo que sea incapaz, simplemente no tiene el tiempo porque estás en su trabajo, entonces no te puedes meter a una investigación profunda y no puedes analizar, pero ya que su apóstol tiene la oportunidad de hacerlo, entonces por lo menos sírvase de lo que yo le pongo en la mesa. Y no tengo palabra absoluta porque no soy Yahweh, ni soy profeta, pero soy una voz que clama en el desierto. Y entonces, si usted no queda conformado con lo que le voy a enseñar hoy, sírvase y busque las fuentes que quiera y investigue. Pero es muy importante que los hijos de Dios no ignoremos y que sepamos contra qué estamos nosotros combatiendo. No estoy dándole la gloria a Mahoma ni al islamismo. Estoy poniéndote al día de todo lo que está puesto en la mesa. Son 1.500 y ya deben de ir por 1.800, pero son 1.500 millones de islámicos alrededor del mundo. Eso es un número. Ese es un número pesado. Y es algo en donde nosotros debemos de estar listos. Usted en el camino se va a encontrar con mucha gente islámica y muchos que van a tratar de persuadirte o traerte una palabra, pero si usted tiene una información correcta, usted sabrá dónde está parado y qué es lo que va a poder discernir para poderlo hacer. Yo no voy a acabar hoy, imposible. Es mucho el material que tengo y no solamente voy a mencionar lo del islamismo. Esto me va a servir para mencionar los del séptimo día, los testigos de Jehová y los mormones. Esto probablemente me va a alcanzar posteriormente, pero hoy vamos a ir a lo que vinimos. Muy bien, ¿qué es el islamismo? ¿Usted tiene entendimiento de qué es el islamismo? ¿Sí?
Bueno, sí, religión, secta, lo que quiera, pero ¿qué es el islamismo? Porque si yo le pregunto, ¿usted sabe qué es el cristianismo? Usted tiene que responder eso correctamente. Y es igual, lo mismo sucedería si yo te preguntara por el hinduismo, si te preguntara por cualquiera de las religiones mundiales. Pero fundamentalmente ahorita que vamos a entrar, mi pregunta para usted, ¿usted sabe qué es el islamismo? Sí, pero ¿qué es? ¿Qué se sigue? Bien, ¿no sabe? Diga, no sé. Muy bien. Porque es mejor que diga no sé y decir que medio sabe. Más vale que mejor no sepa. Porque así usted va a tener una información correcta. Bien, es la sumisión a Alá. Y Alá soberanamente es Dios. No puedo usar el nombre de Yahweh, pero es Dios. Y el Dios supremo. Pero es la sumisión completamente a Él, cuyo libro sagrado es el Corán, como para nosotros es la Biblia. Ahora, esto lo consideraron el Corán como la obra de Dios que se le reveló a un profeta que se llamaba Mahoma y se consideraba musulmán a toda persona que se somete a la voluntad de Alá. Inclusive dijeron, bueno, Yeshua es musulmán, es el enfoque de ellos. También está la parte que es un movimiento político, una ideología política que ha venido a adaptar la vida pública a las leyes, a los preceptos de la religión del Islam. Las corrientes que se movieron cuando se hablan de los preceptos religiosos del Islam, se le llama la Shahaira. S-H-A-R-I-A. La Sharia. Sí. Y hay una corriente que se llama el yihadismo. Y y latina H-A-D-I-S-M-O. Yihadismo. Que los puede llevar también a los extremos como es el terrorismo. Los musulmanes creen en Alá, que Alá creó el mundo en 6 días y que Él envió profetas como Noé, Abraham, Moisés, David, Yeshua y por último a Mahoma. ¿Ok? En lo que ellos creen. Ellos creen en Noé, en Abraham, en Moisés, en David, en Yeshua y, por supuesto, en Mahoma. Y este Mahoma fue también uno de los que llamó a la gente para adorar a Alá y que únicamente a Él se le puede adorar. Con esto ellos rechazaron toda forma de politeísmo. El politeísmo es tener visión hacia otros dioses y a toda idolatría. Para los árabes, Yeshua, que en español le hemos dicho por años Jesús, para ellos es Isa. I latina S-A, Isa. Cuando usted oye hablar a un musulmán de Isa, está hablando de Yeshua. Y lo consideran como un profeta sumamente importante. Ellos consideran que Yeshua, Isa, es el Mesías mensajero del Dios Alá, pero nunca lo considerarán como el Hijo de Dios. No llegan ahí.
ni siquiera como Dios mismo. Tal vez puedan asentar el pensamiento de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, pero nunca la identificación con Él. Ellos creen que Yeshua, Isa, nació milagrosamente de la Virgen María. La Virgen María, Miriam. Y que Él realizó milagros con el permiso de Dios. Y que Él es un ser humano que debe de ser honrado y que es un profeta de paz. Y creen que Yeshua regresará a la tierra antes de que se suscite el fin del mundo. Ellos creen en Yeshua que Él es musulmán, alguien que se somete a la voluntad de Alá. Es el pensamiento de ellos. Y nunca lo ven como el Dios vivo y el Dios divino. Por supuesto, ellos no creen en la Trinidad. Dicho sea de paso, sabe que esta palabra Trinidad no es bíblica y que no aparece en la Biblia. El primero en usar este término de Trinidad fue Tertuliano. Y más adelante yo les hablaré sobre esto. Pero lo que sí aparece en la Escritura es la ponencia de la Trinidad, como está desglosado en la palabra, pero no el nombre de Trinidad. Eso debemos de tenerlo en cuenta y debemos de tenerlo claro. Bueno, ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen que Alá no tiene socios para echar abajo la postura de Yeshua y de Ruah. Él no murió en la cruz porque Él fue levantado a los cielos antes de que muriera en la cruz. Y que sus enemigos no pudieron alcanzar a crucificarlo. Ellos tampoco creen en el pecado original que caminó a través del género humano. Por lo tanto, la humanidad no necesita de un Salvador y no necesita de alguien que hubiera sido sacrificado para ser liberados. Cuando Él regrese, Él vendrá a una vida normal y se casará y tendrá hijos y luego morirá como todo ser humano. Esa es una posición. Vamos a ir poquito a poco. ¿Quién fue Mahoma? Su nombre es Abul y Qasim Muhammad Ibn. Le voy a decir, se escribe A-B-U-L. Abul. Ahora otra palabra. Y Qasim, y latina, la Q, A, S, I, M. Y luego otra palabra. Muhammad, M-U-H-A-M-M-A-D. Y otra palabra, I latina, B de bueno y N de no. Ibn. Él nació un 20 de abril del 1571 después de Cristo. Esto es importante que usted lleve cuenta de esto, porque estamos hablando del siglo séptimo, el siglo séptimo de nuestra era. Sí, 1571 es que él nace, pero él muere en el 1600 y pico, pero toda su doctrina la transporta para el siglo séptimo. Entonces es un profeta del siglo séptimo. Su esposa se llamó Maimuna. Se escribe M-A-Y-M-U-N-A, Maimuna. Otra palabra, bin.
B-I-N. Otra palabra, al-Harit, se escribe H-A-R-I-T-H. Maimuna bin al-Harit. Ellos tuvieron 8 hijos y no traje los nombres de los hijos porque no hace falta y usted se hace un lío para apuntarlos. Él muere el 8 de junio del 632 después de Cristo, en una batalla local que hubo. Y él fue sepultado en una mezquita en Medina de Arabia Saudita. Las sectas principales de ellos, porque son muchas, son los sunitas, S-U-N-I-T-A-S, sunitas, y los chitas, C-H-I-T-A-S. El Corán es el libro que él mismo formuló. Ahora te voy a dar algunos nombres que son importantes. Muslim, M-U-S-I-L-I-M, Muslim, que traduce musulmán, que traduce paz, salam. Otro nombre que es importante que lo tengamos presente, Berika, B de bueno, A-R-I-K-A, Berika, quiere decir la bendición del padre Abraham. Otra palabra, Injil, I-N-J-I-L, Injil, el Evangelio de Yeshua. Otra palabra, Ijara, H-I-J-A-R-A, Ijara, quiere decir primera migración. Hay otra palabra que se llama Suma, Sumna, S-U-N-N-A, camino o senda para seguir a Mahoma. Son palabras claves que a sus oídos no pueden estar ajenas. Usted no sabe lo que vas a tener en el camino. Ahora te voy a nombrar las 5 columnas o los 5 postulados fundamentales del islamismo. El primero es confesión de fe. Se le llama shahada, S-H-A-H-A-D-A, shahada, confesión de fe. La segunda son ofrendas, zakat, Z-A-K-A-T. Si hay algo que tienen los musulmanes que no son pichicome, ellos traen ofrenda y ofrenda real cuando la presentan a Alá. La tercera, oraciones, salat, S-A-L-A-T, salat. La 4, peregrinación a la Meca, Hajj, se escribe H-A-J. La quinta columna, H-A-J. La quinta columna, ayuno, lo que le cuesta hacer los cristianos. Saum, se escribe S-A-W-M, Saum. Sí, y hay algunas porciones de ellos que tienen una sexta columna. Esta sexta columna se llama yihad, Y latina, H-A-D, yihad. Esto quiere decir guerra santa, una lucha interior que ellos tienen para tratar de hacer lo bueno y un ataque contra los enemigos del Islam infieles.
la lucha interior, la guerra interior, para tratar de ellos hacer lo bueno, y el ataque contra los enemigos del Islam, que les llama infieles. Pregunta ahora para ustedes. ¿Usted sabe por qué llaman infieles a los cristianos? O a todo el que no es musulmán, ¿por qué los llama infieles? Son infieles porque no somos coherentes con lo que creemos. Una mujer del Islam nunca se pela, nunca anda pelada exhibiendo carnes, nunca, nunca presenta su cabeza descubierta, siempre la tienen cubierta. Solo cuando ellos están en reuniones entre sí de mujeres pueden tener la cabeza descubierta y en su casa delante de su esposo y delante de los hijos. De ahí fuera, en la calle, donde quiera que ellas se muevan, van a tener siempre el chale arriba en su cabeza porque no descubrirán su cabeza a ningún hombre de esta tierra. ¿Será eso consagración de ellos? ¿Consagración para ellos? Bueno, ellos lo dictaron así desde un principio porque pusieron las normas, las reglas para poder vivir. ¿Por qué nos llaman infieles? Porque somos incoherentes con lo que nosotros predicamos. Hablamos de Jesucristo, pero vivimos como los paganos. Hablamos de Jesucristo, pero las mujeres cuando salen del templo, para no decir que dentro del templo, salen del templo y se pelan. Sí, como las mundanas. Beben como los mundanos. Hacen las cosas como los mundanos. Somos infieles, ni siquiera somos fieles a lo que nosotros dictamos porque no somos practicantes de la línea correcta. Eso es un golpe. Ese es un golpe y es certero. Y es certero. ¿Cuánta batalla, cuánta lucha he tenido aquí en la iglesia? ¿Cuántas veces dije, hermanas, dejen de andar con pantalones, como dice alguien, aprietados, que parecen embutidos o salchichas? Sí, yo no voy a seguir con eso, pero quiero explicar el punto de por qué nos llaman a nosotros infieles. Somos incoherentes con lo que nosotros predicamos. ¿Estamos? Bien, esto es la apertura. Vamos a hablar del susodicho Mahoma. Él fue el originario del Islam. Él era un joven, Mahoma, que se le llamó Mohamed del desierto. Él tenía una idea de acercarse a dialogar con cristianos y con judíos. Él no era un erudito, él no era un profeta, él era como un beduino del desierto, uno que caminaba como un comerciante de frutas y se movió en todo Arabia. Era un joven del desierto, pero él tenía muchas preguntas después del año 570, siglo VI de nuestra era. Nació en la Meca, que es lugar entre la Meca y Medina, y dominaba entonces la tribu Quraish, K-U-R-A-I-S-H, Quraish. Cuando vivía Mahoma, todos los árabes eran como un mantel de cuadritos. Eran muchos, estaban dispersos y cada uno tenía una idea y una práctica en su cultura religiosa. Cada clan de la tribu tenía sus propios ritos, pero todos ellos se fundamentaban en la monolatría, o sea, la adoración a un solo Dios. Ellos conocían solamente un solo Dios y este era Alá. Pero que Alá compartía con otros espíritus del desierto. No se mezclaba, pero compartía con otros espíritus del desierto.
Ellos querían una estructura social porque cada tribu tenía su propia estructura. Mahoma observó una fragmentación de creencias y esto lo miraba él como un caos social y religioso. No había un principio de unidad. Y no digo así de los cristianos, pero tenemos un parecido en el mosaico que tenemos de las denominaciones. Cada quien piensa como quiere y cada quien se rasca como quiere. Y el Mahoma vio que había que centrar todas estas comunidades en una comunión única. Y por eso ellos comenzaron predicando sobre un monoteísmo que más adelante él predicaría, o sea, buscando solamente a un solo Dios. Cuando él estaba en los comercios, llegó en su caminar hasta Siria, las fronteras con Israel. Cuando él llegó a esas fronteras, conoció mucha porción del pueblo judío y comenzó a escuchar acerca de lo que los judíos creían, de lo que ellos impartían, de lo que ellos habían percibido. Ahora, una de las dificultades que tuvo Mahoma, porque así como él escuchó sobre los judíos, también escuchó a los cristianos. Pero el cristianismo, vamos a recordar que estamos hablando del siglo VII, pero Mahoma tenía conocimiento de lo que pasó en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV de nuestra era, y sabía que había una serie de conflictos, como el caso de los nestorianos, los que siguieron a Nestorio, de los que siguieron a todo lo que llamamos la patrística en la Iglesia Católica y lo que llamamos a los apologistas. Esto trajo o sustentó una serie de preguntas y de obstáculos para él poderlo seguir. El Mahoma vio que en este pensamiento antiguo pudo entender que el Creador, que nosotros entendemos a través del judaísmo como Yahweh, se comunicaba con el hombre. Escuchó hablar de Abraham, de Moisés y los demás profetas, y mirando a Yeshua, y todos estos compartían sobre una única deidad. Luego él iba a tomar esa fe que después él iba a dictar. En los viajes, él conoció pueblos, civilizaciones distintas a las suyas, bajo un mismo criterio, y vio que había una uniformidad moral. Esto lo captó de los judíos, y él vio que esto era uno de los elementos que faltaba en su cultura arábiga. Mahoma se encuentra con algo que usaría para su elaboración. Asimiló, por otro lado, la ética de los cristianos, pero no el punto de vista doctrinal como el caso de la ponencia de la Trinidad. No lo aceptaba. Él entendió acerca de los ángeles como el ángel Gabriel, que era un mensajero, pero él no aceptaba la idea de un Dios encarnado como nosotros lo hemos entendido. El concepto de Yeshua como el Hijo de Dios. Jamás lo aceptaron y jamás lo aceptarán. Mahoma se dio cuenta que los cristianos era una etnia religiosa muy separada del judaísmo, que ellos provenían del judaísmo, pero que ellos comenzaron a ser como casa aparte, diferente, había discrepancia. Entonces él dijo: yo vengo
del primogénito de Abraham. ¿Quién era el primogénito de Abraham? Ismael. Él dijo, yo vengo del primogénito de Abraham. Mahoma pertenecía a la tribu de Quraysh y él escuchaba de sus mayores que ellos hablaban del padre Abraham y de Ismael. Y de ese linaje a Abraham e Ismael le confería un sentido de identidad. Fue la razón por la cual se identificó Mahoma con el pueblo judío. Ismael es el hijo del desierto. Por otro lado, él miró al cristianismo como una etnia religiosa que conformaba muchas posturas diversas en cuanto a la teología y habían pensamientos diversos. Los árabes eran una etnia religiosa. Hacerse cristianos sería rebajarse a etnias religiosas mayores. Mahoma se encontró entonces con el judaísmo que existía en la península arábiga y como él era un caminante y era un vendedor, él se juntó con los artesanos que habían ahí en esa parte. Y todos estos judíos, recordemos de la diáspora del año 70, que cuando los judíos fueron dispersados, sacados de Israel, cerca de 1 millón de judíos fueron dispersados sobre toda la tierra. Y muchos de ellos pararon allá en Arabia, otros pararon en lo que después se llamó España y los demás países. Entonces, cuando él miró esto y él vio que él no podía unirse a los pensamientos cristianos por la diversidad que había, él vio algo más sólido en el judaísmo y más íntegro y más puro porque no tenía mezclas y era una posición mayor que la del cristianismo. Estoy diciendo el pensamiento de Mahoma, como él lo vio. El judaísmo estaba definido y el hijo de Abraham y de Sara era Isaac y era una familia sólida. Los hijos de la etnia del judaísmo vienen de la esposa legítima, Sara, esposa de Abraham. Los hijos árabes vienen de la esclava Agar y se miró que no pertenecía entonces al linaje hebreo. Intentó comprender la Torá y los profetas israelíes y comenzó a definir una línea de revelación que Dios tuvo a través de los profetas. Y la alianza de Abraham, Isaac y Jacob era única. Esto lo miró Mahoma. Y él se miraba como un forastero de esa manera del judaísmo. Él no podía ser profeta de Abraham como Abraham. No podía seguir la línea de Abraham y Sara. Implicaba esto tener que vivir como un judío y no bastaba con entender la postura judía y no podía dejar su linaje tribal ismaelita, que no sería aceptado como judío en este linaje. Pero él aprendió la disciplina de la ley moral que se rendía a la voluntad de un Dios único. Él comenzó a incorporar dentro de su pensamiento la justicia y la compasión que sí miró en los cristianos. Él tomó la revelación profética y él quedó impactado con el nacimiento de Yeshua y el anuncio que tuvo el arcángel Gabriel con Miriam, la madre del Señor Jesús.
y que sería el Machía, la voz profética final en la humanidad. Por otro lado, el judaísmo le dio una estructura legal del monoteísmo absoluto. Un paréntesis a todo esto, ¿ya se saben los 10 mandamientos? Porque ahora me van a decir el cuarto, yo ahora se lo voy a preguntar, espérese un momento. Pero él no encontró la solaridad absoluta en ninguno otro. No se podía hacer cristiano ni tampoco judío. No se consideraba como hijo legítimo de Sara, sino que era hijo de Agar, la esclava. Y Mahoma experimentó un choque en las genealogías, en los hijos del mismo padre, pero de diferente madre. Y fue un conflicto para su mentalidad y no aceptaba ninguna de estas dos posturas. Entonces él tuvo una quiebra con el judaísmo y una quiebra con el cristianismo. Y solo quedaban dos posturas y él aprende sobre el Dios único de una de las posturas y fue una estructura legal como aparece en el caminar del judío. Y aprendió de los cristianos acerca del amor, cómo se amaban entre ellos. Entonces así comenzó a sembrarse una idea. Su pueblo árabe necesitaba su propio camino. El pueblo árabe necesitaba una nueva revelación. Si Dios había hablado a Moisés y había inspirado al hijo de Miriam, ¿por qué no podría suceder algo así para los árabes? Fue el pensamiento que él tuvo. Una comisión de un nuevo mensaje que él tenía que escuchar personalmente la voz de Dios. Se retira entonces al desierto y se aparta de todas aquellas gentes para recibir una misión profética. ¿Cómo fue que esto ocurrió? Él dijo que el arcángel Gabriel se le presentó en la cueva de Hira y que ahí trajo un mensaje y trajo las reglas a través de esta palabra profética. Dice que él escuchó la voz a través de aquel arcángel. Todos los que estuvieron en contra se les ha llamado islamofobia, porque se sienten sacudidos fuera de esto y vino el odio para la línea musulmana. Vamos a discernir los principios. La palabra divina, la palabra que nosotros conocemos, tiene una continuidad, no es independiente. Porque lo que el Señor dijo a Abraham, Isaac y Jacob, lo vamos a ver en Moisés y lo vamos a seguir viendo en todo. No hay una voz impersonal. Cuando Dios habla, Él habla. Se sigue desde Moisés, la voz grande profética, y la profecía no abroga un pacto anterior. Es una continuidad. Dios nunca es cambiable, Él es inmutable, no cambia. Toda experiencia profética siempre está acompañada de alguna señal. Esto usted lo va a ver en la Escritura. Por ejemplo, Moisés, el Señor no le puso porque Moisés llevaba la vara, pero le dijo, toma ese palo con el que tú viniste y vamos a usarlo. Y a través de la vara comenzó Moisés a hacer las señales que ya todos conocemos.
Siempre Dios lo ha hecho en esa forma. Claro, después el Señor tuvo que cambiar eso, porque la gente siguió entonces el palo, siguió la vara y siguieron adorando el palo. Pero el Señor tuvo que cambiar eso cuando ordenó de que le hablara a la roca para que de ahí ellos pudieran ver manifestarse el poder de Dios. Bien, con Mahoma no tuvo testigos cuando ocurrió esto. No tuvo señales divinas. No tuvo una confirmación de la voz que él escuchó. Ni siquiera podría decir, Dios me habló. Lo que le vino a Mahoma fue terror, pánico y confusión. Y él comenzó a gritar diciendo, cúbreme, cúbreme. Yo temo que me haya ocurrido algo. Tengo miedo de estar poseído de algún espíritu. Estas son palabras textuales en los anales de la vida de él. Y este espíritu ha entrado a mí y me ha atrapado. Ningún profeta auténtico que es de Dios busca cómo confirmar su visión. Si Dios habló, habló. Y si Él dijo, Él dijo. Mahoma trató de suicidarse, de tirarse de la montaña, porque él quería despoblarse de ese espíritu que él asumió que le había entrado. Creyó que él había sido poseído. Estaba aterrado, intentó varias veces de suicidarse y pensó que él no tuvo certeza de una experiencia en el cielo, sino que un espíritu lo había poseído. No reconoció una voz celestial. La conveniencia o el convencimiento vino por tercero. Intentó suicidarse varias veces. Pensó en haber estado poseído de algún espíritu inmundo. La experiencia fue privada y no hubo ninguna señal profética. Mahoma no profetizó de sus propias palabras. El profeta auténtico va a decir, así dice el Señor. Pero este ángel le dijo, usted abra la boca y repita. Y le dio un dictado supuestamente. Y esto no es un mensaje directo de Dios, sino un mensaje que salió por su propia cuenta. El ángel Gabriel, como él está diciendo, le dijo, recita lo que te voy a decir. Dios nunca le dijo a Moisés, tú vaya y recita, ni a ninguno de los profetas, como usándolo como un medium de trance. Verse dominado así Mahoma por una orden sin contexto. Era un espíritu, no un verdadero ángel del Señor, como sucedió con el caso de Gabriel y el caso de Daniel. ¿Usted recuerda el libro profético de Daniel? El arcángel bajó, vino y dijo, traigo un mensaje del Dios Altísimo para tu pueblo. Pero no le dijo, venga, repita, diga, recite. Por el contrario, le dijo, sella las palabras de este libro porque serán para el final de los tiempos. Pero él trajo directamente un mensaje de parte de Dios. Esta voz no cumplió con todos los criterios que existen bíblicamente puestos, que usted y yo los entendemos. Un espíritu, no un verdadero ángel del Señor, como cuando el Señor manifestó a través de el arcángel Gabriel a Daniel y como lo hizo en otro momento. Esta voz no cumplía con estos requisitos de la profecía bíblica. ¿Quién fue el que le habló? Una voz intermedia
otro espíritu. No hubo una intervención genuina de Dios. Trajo caos y pánico. Nunca cuando el Señor ha hablado trae pánico. Cuando el ángel Gabriel se le presentó a Miriam, que ella se sobrecogió, él dijo, no temas, has hallado gracia delante de Yahweh. Y ya conocemos todo el diálogo que aparece en el capítulo 1 de Lucas con Miriam. Y sin embargo, Miriam, cuando escuchó todo eso, solamente oyó todo muy bonito lo que le dijo el arcángel, pero le dijo, yo no conozco varón. Ella estaba comprometida, pero ella, ¿cómo era que iba a quedar encinta si no conocía varón? De lo que ti nacerá, será obra del Espíritu Santo. Y le llamarás hijo de Dios. Fue lo que le dijo el ángel. María estaba paniqueada. Miriam estaba paniqueada. Sí, claro que estaba paniqueada. ¿Por qué estaba paniqueada? No, porque ella sabía que su vida iba a quedar en las garras de los que la iban a apedrear. Porque ella sabía que si le decía sí al ángel, sabía que su vida no tenía ninguna garantía. Pero no obstante, no le importó, dijo, bueno, aquí está la sierva del Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra, lo que has dicho. Aunque ella entendió de que iba a perecer. Y sin embargo, ya sabemos el resto de la historia, cómo sucedió. Pero en ningún momento vino el ángel para traerle pánico a Miriam. Vino a darle las buenas nuevas de que ella iba a ser la madre del Hijo de Dios. Porque así lo dice la Escritura. Cuando el Espíritu de santidad, que es de Yahweh, viene, Él nunca invita al desespero a nadie. No fue una revelación profética. La simiente del pensamiento del Islam es un eco y es un reemplazo de la luz con el reflejo. La voz que recibió Mahoma en Hira, en esta montaña, no fue la misma voz que se recibió en el Sinaí, cuando Dios habló a los hijos de Israel y que ellos no quisieron escuchar, y que fue Moisés el que directamente tuvo que escuchar. ¿Estamos hasta aquí claros? Voy a entrar. No están claros. ¿Sí? Estoy dándole una trayectoria del caminar de Mahoma, porque usted debe entender, antes de que usted oiga campanas y pajaritos, cuando oiga a los musulmanes en la calle. El Corán. Vamos a hablar del Corán. Es el libro sagrado del Islam. Su revelación da inicio, según la creencia islámica, por el arcángel Gabriel, dada al profeta Mahoma en un periodo de 23 años, desde el año 610 después de Cristo hasta la muerte del profeta en el 632. Los versículos se memorizaron y luego se transcribieron, y el Corán fue compilado en un solo volumen después de la muerte del profeta Mahoma. Los musulmanes creen que cada palabra del Corán es palabra dada por el mismo Alá, sin cambios de revelación inicial. El Corán contiene una guía completa acerca de la vida, que va abarcando los aspectos de la sabiduría, de la doctrina, de la adoración y de la moralidad. Ellos, los islámicos,
recitan en oración en una prosodia que se llama Tajwid. Se escribe Tajwid. Tajwid. Viene de una palabra árabe que se llama Qur'an. Q-U-R apóstrofe A-N. Qur'an. Derivadas del verbo Qorah, que quiere decir leer, recitar. En el árabe clásico se diría, son varias palabras, al guión, lawh, L-A-W-H, otra palabra, al-mahfuz, al guión, M-A-H-F-U-Z, al-mahfuz, Corán. Está dividido en 114 unidades capitulares que se llaman suras. Se escribe S-U-R-A-H-S. H-S. Suras. Esta se subdivide en versículos que se llaman ayat. A-Y-A-T. Ayat. Es allá con H en singular. Se cuentan con 6.236 versículos. Muchos pasajes del Corán van a describir el juicio escatológico de las cosas que están por venir, a través del cual Alá enviará a cada ser humano al paraíso o al infierno, y se va a tratar de recompensar como los resultados para los salvados o de los tormentos de los condenados. Toda la posición del Corán y la posición de los musulmanes, ellos hablan del juicio último que los hombres recibirán y hablan de las bendiciones recibidas por la niña del padre Abraham. Pero ellos más hablan de los juicios condenatorios porque ellos tienen terror al infierno. Y siempre van a estar hablando de eso porque no hay ninguna posibilidad. A diferencia de todos nosotros, que nosotros sí tenemos en Cristo Jesús la salvación, la vida eterna y las promesas que Él nos ha dado. Mira, esto es muy importante. Usted por lo menos me oye a mí, porque no oigo a ninguno de ustedes como erudito que se vaya a las escrituras y a los manuales antiguos para saber ni qué rayos era Tertuliano. Más de uno dice, a mí qué me importa Tertuliano. Sí, a mí qué me importa Nestorio. A mí qué me importa, sí, no me importa. A mí lo que me importa es Cristo Jesús. Así habla la voz del ignorante. Y cuando una persona es ignorante, está condenado a cometer los mismos errores que cometieron en el pasado aquellos que estuvieron postulados. Es muy importante que nosotros conozcamos y entendamos. Mira, una de las cosas, antes de que a usted le pueden sonar palabras muy bellas, cualquiera que te venga a hablar cosas, pero la primera cosa que usted debe de averiguar, que yo debo de averiguar, que todos debemos de averiguar es, ¿de dónde nace esta posición? ¿Quién la dictó? ¿Cuándo la dictaron? Ya tendré oportunidad de hablar sobre los del séptimo día y sobre los testigos de Jehová
y sobre los mormones. Entonces la gente le suena muy lindo ahí, ¿no? Pero es que esto del séptimo día, mira, son divinos, idénticos, hablan como nosotros, dicen como nosotros, creen como nosotros. No importa, no importa el pensamiento. Importante es una cosa. Importante es una cosa. ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo? ¿Dónde comenzó? Cuando una persona comienza a hablar de una doctrina seleccionada, bueno, investiga de dónde viene. ¿Quién dijo? ¿Cuándo dijo? Mira, son las mismas situaciones que se dieron cuando se dictaron los dogmas católicos. Igual, todas las posiciones antiguas, bueno, entonces el catolicismo como igual como todos los cristianos, que no son estudiosos, que no investigan, que no buscan, solamente oyeron y oyeron y oyeron. Oyeron del purgatorio y se lo comieron con todo y llamas. Oyeron de la Eucaristía. Mira, hay una cosa que se llama el tomismo. Santo Tomás de Aquino escribió 30 volúmenes en donde está plasmado sobre transubstanciación, por decir algo. Y todo el problema donde está situado con el cambio de las especies del pan y del vino, etcétera, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, los creyentes católicos ni saben ni se dan por enterados, solo saben que abren la boca y se tragan una hostia. Y que se comieron a Cristo y que ya Tatica y yo lo tienen adentro en el corazón y jale cobija, que así creímos y así nos enseñaron. Pero una enseñanza y una doctrina que viene desde el siglo XIII y se la comieron y caminaron. Todas las ponencias, todos los dogmas, todas las enseñanzas que aparecen a través de los siglos, es así como nacen. Aquí hay un problema muy serio que atañe con nosotros. Porque, ¿cómo nos definimos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Sí, todo eso suena muy lindo, pero no, algo real. ¿Cómo nos definimos nosotros? No, ya fuimos liberados de eso. Sí, ¿cómo nos definimos nosotros? No, nos definimos cristianos protestantes. ¿Sí o no? Bueno, usted es una cristiana protestante y yo también. ¿Dónde inicia todo este mover que se desarrolla en el siglo XVI? Pero, ¿cómo comenzó? ¿Quién comenzó a dictar esto? No, no, no. Juan Hus, el primero, el segundo. Bueno, ahí comienzan, hay uno que se le llamó el príncipe de donde se inspiró Martín Lutero. Investíguelo porque todo se lo doy aquí, papita frita, y nunca aprenden ni se lo comen. No, investíguelo. Luego aparece el Martín Lutero. ¿Y qué se desarrolla con Martín Lutero? ¿Qué doctrina se desarrolla con Martín Lutero? No, muchacho, el luteranismo. Y juntamente, bueno, ¿y de qué nacionalidad era Martín Lutero? No me diga que de México. Alemán. ¿Y quién le siguió en los postulados? Juan Calvino. ¿Y de dónde era Juan Calvino? No, es que no puedo decirlo. Por una razón, porque durante la pandemia yo me gasté noche tras noche enseñando por... Si no, usted no estaba aquí.
¿Y quién le siguió después? Sí. No. Yo voy a entrar después de eso. Estoy solamente dando las pinceladas. El punto es lo siguiente. El punto es lo siguiente. Sin querer queriendo, sin que usted sea ahora perteneciente a los bautistas, que ellos siguen la corriente de Juan Calvino, sin que usted pertenezca a los presbiterianos, sin que usted pertenezca a los metodistas, sin que pertenezcamos a todos los istas que aparecen, que tienen un solo nombre, se llaman las iglesias fundamentalistas. Bien, y luego los moveres que aparecen después de los 1960, con el mover, y comenzaron a cambiar, porque suena eso muy pesado, que me digan protestante. No, yo soy cristiano y soy renovado y vengo de la renovación. Yo no sé de dónde, pero vengo de la renovación. Ok, vamos a ver esto. Es que es importante. Una de las cosas que nos acusan los católicos. Dice, ¿de dónde vienen ustedes? Sí, bueno, sí, pero ellos dicen, a ver, ¿de dónde vienen ustedes? Estoy diciendo lo que te dice un católico. Dice, ustedes nacieron en el siglo XVI, viene de Martín Lutero. Espérese, hijo. Sí, espérese, porque no dejan de tener razón. Espérese, espérese, espérese para escupirnos las manos. Porque si caemos allá con los del séptimo día, usted va a averiguar en qué siglo se desarrollaron. Eso está muy reciente. Y los mormones, y de dónde aparecieron, y los testigos de Jehová, y de dónde aparecieron. Por lo menos les voy a decir la nacionalidad. Aparecieron en Gringolandia. No les voy a decir el siglo. Ok, pero usted oye hablar un séptimo día, usted dice, uy, qué lindo que habla. Y se nos mueve la alfombrita. Se nos mueve la alfombra. Pero hay un inicio, hay un comienzo, regresando a la fuente de Martín Lutero. Bien, ahí nacemos, sí, porque comenzamos a escuchar lo que dijiste, el justo por la fe vivirá, etcétera, etcétera. Pero en este momento, ¿usted sigue las normas luteranas? ¿Usted sigue las normas de Juan Calvino? ¿Usted sigue las normas de Arminio? Ya se me salió. Mira, hijo, hija, no, usted dice, es que somos cristianos. Ah, muy bien. No, sí, vino luz a nosotros con Martín Lutero. Y siempre nos referimos a Martín Lutero como el grandote. Es que nos vino luz, pero no, hermano. Yo soy cristiano, 100%. Yo creo en la palabra. Ah, sí creo en la palabra. A estas alturas del partido ni se sabe los 10 mandamientos. ¿Y cómo es que usted dice que es cristiano, hermano? Usted es cristino teñido. Ok, porque me tocará en el próximo discurso el significado de lo que es regresar a la fuente. Espérese un tantico. Espere que no he terminado con Mahoma. Las personas se mueven en los sentimientos, por lo que oyen, por lo que escuchan. Dice, ay, ese pantalón me queda, hermano, es mi número, está a la talla. Y apenas se lo pone, hacen los hilos. Porque no entraba. Ok, este es el problema y esto es lo que nos mata a todos. Y saben que este es el problema latente que tenemos hoy para la gran apostasía. Porque los hijos de Dios no estamos parados firmemente en la palabra, no en una postura, no en una visión. Bueno, todos los creyentes tenemos que decir, bueno, sí, bendecimos
a Juan Ros, allá al Martín Lutero, todos estos abrieron luz allá en el siglo XVI, pero avanzamos, siglo XVII, XVIII, XIX, XX, y cada vez estamos más lejos de todos ellos. No abrazamos nada de eso, no seguimos su legalismo, su legado. No seguimos eso porque nos enfocamos. Es que hacemos como el mismo pecado que hizo la Iglesia Católica. Mira, la Iglesia Católica cerró ya el capítulo allá en el libro de los Hechos y luego sientan al Pedro en la silla gestatoria papal. Y luego ascienden de Pedro hasta nuestros días una continuidad apostólica que no es verdad. Pero nosotros hemos hecho algo parecido. Hacemos las mismas cosas. Volvemos a repetir los mismos errores que otros repitieron. Y tenemos un reto todos. Tenemos que buscar la fuente. Pero no podemos ignorar lo que pasó en el siglo II. No podemos ignorar por qué apareció el término de Trinidad. No podemos ignorar lo que está escrito en la palabra, pero tiene una forma que se ha deformado a través de los siglos. Tenemos que tener ideas claras de dónde procedemos, de dónde venimos, qué es lo que creemos, hacia dónde vamos. Si tú me dices, es que yo soy un estudioso profundo de la palabra, muy bien. Regla número 1, ¿ya aprendiste griego? Regla número 2, ¿ya aprendiste hebreo? Número 3, ¿ya conoces el pensamiento? Yo nunca entendía cuando trataba de aprender inglés y decía, hermano, es que usted tiene que pensar en inglés. Si usted quiere aprender inglés, tiene que pensar en inglés. Y yo decía, ¿cómo será pensar en inglés? Por saber algo, ¿usted sabe cómo es pensar en inglés? No, hago la pregunta, ¿usted sabe cómo es? No digo si usted sabe hablar inglés. ¿Usted sabe cómo es pensar en inglés? Pensar en inglés significa que tu lengua está modificada con el pensamiento de Gringolandia. Porque usted comienza a traducir y dice, ¿cómo es que se dice Casa Blanca? Al principio todo el mundo dice White House. Sí, porque lo traducimos y lo empleamos mal y seguimos las normas y las reglas hispanoamericanas. Pero no entramos en el pensamiento de un norteamericano, de una persona de habla inglesa nacida. Porque ellos tienen estructurada una forma de hablar, una forma de decir. Y por eso ellos lo manejan y por eso no lo manejamos. ¿Saben un secreto? Que a duras penas nosotros manejamos la lengua hispana. Porque usted habla como mexicano, pero no habla como verdaderamente una persona que sabe hablar español. Bueno, no importa, no, eso es de Castilla, pero mira, es que es así. Hablamos en español, pero resulta y sucede que usted habla venezolano. Usted dice, no, hermano, yo hablo español y usted habla como cubanazo, chico. Tenemos una forma, una ideología, una forma de decir las cosas. Vuelvo otra vez. Decimos que somos estudiosos de la Biblia. Bueno, para entrar en una profundidad, bueno, teníamos que ponernos serios. No está fácil. No está fácil. Véanlo usted cuando agarra un texto de la Biblia, cualquiera, una carta del apóstol Pablo, un episodio, un capítulo, y usted viene y ya está en relax, que yo no sé cuándo es que lo tiene, pero ya usted está en relax y se pone a leerlo. Ya, ahí, ya lo leí, qué bueno. Déjame echar otra leidita porque aquí hay cosas que no entiendo.
y lo vuelve a leer otra vez. Dice, ya casi lo tengo. No, no tiene nada. No, está bien que estés estudiando. Lo que a mí me preocupa en el cuerpo de Cristo, en el pueblo hispano, y fundamentalmente ustedes que se congregan acá en esta iglesia, es que nosotros tenemos que tener ideas claras de lo que creemos, de lo que hablamos y de lo que mandamos como mensaje. Usted tiene que tener el oído y el entendimiento justos para saber qué estás oyendo, qué te están diciendo, cómo lo estás escuchando y cómo vas a poder rechazarlo o aceptarlo. Y este problema, te estoy hablando del siglo VII, 14 siglos después, mira, mientras tanto creció como la masa, toda la porción ismaelita. Mira cómo están los árabes. Mira cómo estamos acá en Houston. Pasa y busca a ver cuántas mezquitas hay. Y bueno, y los que somos cristianos, ¿qué hacemos? Hermano, pues, pura vida, movida, una charlotería. No hay diferencia en los cultos entre la disco y la iglesia. Entre lo que se canta allá, lo que se canta en la vida cristiana y lo que se hace. Mire, cuando yo escucho los ministros, eso da grima. Yo apago y vámonos. Yo no me pongo a escuchar barbaries. Porque ellos mismos necesitan instrucción para poder decir correctamente algo que va a iluminar a la persona. Lo que hay es una confusión. Y en un pueblo de ciegos, el tuerto es rey. Así somos nosotros. En medio de todo lo que oímos y hablamos, ay, hermano, es que yo sí sé. Tú no sabes nada, yo sí sé. Estamos de pie. Seguimos la próxima.